Ok, perfecto. Guillermo Beidovitz. Que me da mucha emoción esta entrevista, la verdad. Ah, Sí. me da mucho gusto Esta, a mí esta estar plática, contigo. conversación. Ujú. Porque también si tú tienes dudas, pues las puedes. Puedo preguntarte. Sí, seguro. Y bueno, empezamos con tres preguntas que me gusta hacer para conocer a las personas, más que su trabajo, trayectoria y demás. Es ¿de dónde vienes? Ujú, ¿Quién eres y qué haces? ujú, ¿O qué te gusta hacer? Que ujú, sería como una variante. ujú. Pero ¿de dónde vienes, Guillermo? ¿De dónde vengo? Si te refieres a mis orígenes físicos, locación, Lo etcétera. divertido de la pregunta es que lo Es que puedes, puedo tomarlo de muchas es que, maneras, es que sí. tú Que nos, yo responda. tú nos dices lo que... Bueno, en este punto en donde estoy, vengo de años de trabajo como profesor de cine, de años eh, de hablar de cine, de promover la visión del cine o la apreciación del cine, de las películas en general, de haberme involucrado en proyectos que tienen que ver con el cine, de algunos en términos desde la producción de películas y otros más al margen de eso en su difusión, en la investigación del cine. Ese ha sido el trabajo de 35 años, ¿no? 35 años de hacer eso. Con un gusto especial por las películas, por el cine ya anterior, pero también pues aprendiendo a lo largo, aprendiendo y sorprendiéndome de cómo se ha transformado todo en los últimos 15 años, ¿no? Cómo se ha transformado el cine. Entonces, en ese sentido, pues es un momento para mí bien interesante, ¿no? Mm. Mencionas que llevas ya pues 35 años Ujú, en lo que consideras tu profesión, que ujú, sabemos como estudiantes y como compañeros ahí en el departamento que es una pasión tuya ujú. eh, muy, muy clara, muy marcada, porque a algunos les puede interesar el cine y se van por videojuegos o se van por novelas o se van, pero creo que tú te has mantenido firme con lo que es el arte del cine. Ujú. Sí, lo que ocurre es que el cine es la puerta para muchas cosas y para mí en especial ha sido la puerta para pues todo lo que sé y que conozco, ¿no? Eh, ha sido la puerta a la literatura, ¿no? Porque también me considero en cierto modo alguien que tienen conocimiento literario, eh, para la música, para la historia, para la ciencia, para la geografía. O sea, lo he dicho en alguna ocasión, o sea, el cine como cuando se considera como eh, un objeto de cultura, es el que abre el camino a muchas otras cosas. Entonces, me, me da mucha curiosidad que hayas tocado el tema de los cómics, porque a mí hay algo que me encantaban, las historietas, ¿no? Lo que pasa es que también la historieta tomó en los últimos 40 años o 45 años un rumbo que no me hubiera imaginado, ¿no? Eh, pero siempre las consideré algo bastante serio, ¿no? El videojuego no, el videojuego yo llegué tarde, para cuando aparecieron los videojuegos en mi vida yo era ya un adulto de más de 20 años y me parecieron siempre un poco difíciles, ¿no? Porque no tengo la destreza manual y psicológica de pronto para conectarme con el juego. Y en otro sentido,
que por supuesto es solo una tergiversación de mi parte, pero los he sentido muy repetitivos. Yo sé que no es así. Sin embargo, para mí, lo que me ha alejado totalmente del videojuego ha sido eso, ¿no? Ese sí es un territorio del que sé muy poco. Me da mucha curiosidad que hayas mencionado cómo el cine te inculcó a la literatura, incluso a la geografía, incluso como a todos Ujú, estos ámbitos. Y también que menciones los cómics, porque hay gente que se los toma muy como a la ligera, ujú, pero últimamente he visto que son novelas gráficas ujú, llenas de emociones como lo es ujú, el cine, ¿no? Y mencionas muchas cosas racionales, como eso, la historia, la geografía, la historia del arte, que el cine te abre, pero me gustaría saber a qué emociones te ha abierto a ti el ujú. cine, algo más emotivo. Mira, ese es un punto respecto de el cine con el que estoy en desacuerdo de cómo se habla de él en los últimos años. Es decir, se ha sobredimensionado un aspecto emocional. eh, eh, no me, en realidad una película me provoca muy pocas emociones. Para mí es un objeto de placer observarla, ver cómo se desarrolla, cómo se estructura, etcétera, que me complace cuando está muy bien hecho, eh, pero no soy de los que viven las películas, o sea, no hay esta que le llaman experiencia vicaria. Yo no me pongo en el lugar de nadie, de ninguno de los personajes de la película, y por supuesto, posiblemente también por mi gusto por la crítica de cine y porque en algún momento hice eso, siempre me mantuve como muy distanciado de las películas. Y eso lo recuerdo desde muy chico. Eh, a mí me sorprendía, por ejemplo, cómo mis compañeros de la escuela se espantaban con Tiburón o con El Exorcista. Y yo decía, es que yo, quizás porque también conocía cómo se hacía la película, pero yo siempre veía el equipo detrás de esa escena, ¿no? Veía un montón de gente y nunca veía exactamente la escena de lo que parecía sorprender. Entonces, a lo mejor esa parte, ahí me desconecté. Pero te decía que estoy en desacuerdo porque yo pienso que cuando se habla de emociones en el cine tenemos un problema lógico eh, o racional. Es decir, las emociones en el cine no pueden ser reales. Las emociones reales son las de la vida, pero las emociones del cine son emociones falsas, por lo tanto no son emociones. Es decir, por supuesto que te puedes de pronto sorprender por algo, es decir, pero pienso yo que ni de chiste el miedo que se pueda sentir en una película es el miedo que corresponde a la vida real, Ujú. ¿no? Eh, entonces, eso Ok. me pone mucho en duda sobre hablar de las emociones. Lo que te digo es que a mí las películas, pues me encanta hablar de ellas. Me sucede lo que a muchas personas también les sucede con el fútbol. Tú sabes que para socializarse, a veces hablar de fútbol es la manera de entrar en contacto con los demás, ¿no? Al menos durante mucho tiempo así fue en el universo masculino. Y, eh, y que podía romper barreras sociales y de clase y económicas y todo. Es decir, se podían poner a discutir sobre fútbol cualquier persona con cualquier otra y llegar a una conversación incluso apasionante. Lo mismo me pasó con las películas. Las películas me han ayudado a la convivencia en ese sentido, porque pues soy de carácter reservado, ¿no? Eh, y,
Y las películas me han servido para eso, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de las películas que me gustan. No siento emociones, eso sí, puedo decir que no me emocionan las películas. Eh, sí entiendo que generan sentimientos, pero esas cosas es diferente, ¿no? Un sentimiento, una emoción. O sea, un sentir. Sientes que el estómago se te hace moño por algo, claro. Entonces eso, ahí hay un sentir respecto, por ejemplo, de coraje, porque ves una injusticia, etcétera. Pero de esa misma injusticia es una injusticia, digamos, con la cual pues tú te resistes a aceptar. Ya, Entonces, creo que me impresiona mucho esta respuesta porque, ujú, claro, bueno, igual yo mezclo mi concepto de emociones y sentimientos. ujú, Entonces, yo cuando veo una película sí que siento, ujú, sí que me emociono, especialmente si es un documental. Vi uno sobre la guerra civil española ujú, que me dejó pues 2 horas llorando desde que ujú, empezó, desde el ujú, primer plano, ujú, que eran estatuas metálicas en una puesta de sol como en una barranca ujú, y tenían hoyos, ujú, agujeros de ujú, balas, las ujú. estatuas. Y desde ese plano, que es el El primero, inicio. van testimonios y van... Y yo, sí es el sentir, pero yo lo tomaba como emociones, Ujú, ¿no? Me emociona, me recuerda a mi abuela, me recuerda ujú, a mi familia que escapó, ujú, a mi familia paterna que ujú, escapó de esa guerra civil. Pero tú lo mencionas como el sentir, no como emociones, tal ujú, cual. O ujú, sea, hacen referencia al sentimiento, no a la ujú, emoción. ujú. Sí, y te lo creo que tú puedas sentirte así, porque el problema que tengo con lo de las emociones, como de pronto con otras ideas contemporáneas, es que se han vulgarizado a veces incluso estas ideas al punto de perder sentido, ¿no? Mm, Eh, Hubo un autor, Daniel Goleman, hace muchísimos años, debe ser ya 30 años, que puso de moda la idea de la inteligencia emocional. Y a partir de ahí mm, vino, y todo eran emociones, y entonces ahora llevar una determinada marca de ropa te debe causar emociones, y comerte un helado te debe causar emociones, etc. Entonces entiendo que se ha inducido, se ha educado a nuevas generaciones bajo esa perspectiva. Y esa perspectiva pues es la que prevalece cuando ven una película. Eh, para mi gusto es moda, pasará y se podrá discutir. Ahora es muy difícil incluso discutirlo, ¿no? Porque como por otro lado la emoción son procesos que están poco estudiados, o no, están estudiados, pero menos claramente divulgados, ¿no? Pues se habla con mucha facilidad de pronto de ciertos términos que no estoy seguro que se usen correctamente o que se refieran a lo que yo entiendo por eso, ok, ya. ¿no? Entonces es un poco la desconexión entre lo que se refieren las demás personas como emociones y lo que para ti son realmente emociones. Y lo que parecen ser las emociones en realidad, es decir, la verdad es que no lo digo tampoco sin conocimiento. Me he Claro, dedicado a estudiar el asunto con autores que también lo han investigado y que tienen distintas perspectivas. Entonces, precisamente porque el cine produce reacciones muy peculiares en el espectador, ¿no? O en los espectadores, más bien, diría yo. Y las emociones, pues para hablar de ellas hay que un poco entender qué se ha sabido de las emociones, ¿no? Y, y está, por lo tanto, eso detrás de cómo yo me conecto con ya. una película. Bueno, entonces como para contestar la pregunta de dónde vienes, bueno, me hablaste de tu historial un poquito académico, Ujú, pero, por ejemplo,
para que nos conozcamos mejor, Ujú, igual me conoces como de la escuela y eso, pero yo he vivido aquí en tal cual, en esta casa o en esta cuadra toda mi vida. ujú, No he cambiado mucho más ujú, de colonia ni demás. Mis escuelas han estado a 1 kilómetro de la ujú. redonda, el DIS es lo que más lejos que me ha Lejos te quedado. quedó, claro. Y pues es una aventura diaria, ¿no? Ir para allá. Pero, ¿cómo fue tu, digamos, tu primera casa? ¿Tú eras de cambiarte muchas casas o estuviste en una casa mucho tiempo? Bueno, yo no nací en Guadalajara, yo Sí. nací en la Ciudad de México, En ese entonces Distrito en Federal. ese entonces Distrito Yo Federal, todavía le así digo es. DF. Perdón, a los que nacieron Sí. en la Ciudad de México me disculparán. Yo No, le digo DF. el CURP, el CURP, Ándale. no lo han cambiado todavía el CURP, las siglas del lugar donde naciste dice Entonces, DF, es DF. así es. Ujú. Y allá nací, hasta la adolescencia viví en la Ciudad de México y luego por un asunto del trabajo de mi papá, la familia se cambió para acá a vivir a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara, no, pues he vivido ahí sí en muchísimas En, zonas de en la todas las ciudad. colonias. No en todas porque son muchas, pero sí he vivido en muchas zonas de la ciudad, he visto cambiar la ciudad y eso también es inquietante, la manera en que ¿De buena manera o de se mala manera? va, pues de las dos, porque Un poquito. sí, hay cosas que dices tú, mira esto cómo cambió para bien y hay otras cosas que tú ves que se destruyó algo que Ya. parecía ser eh, mejor de otra, como estaba. Entonces, Perdón, ¿tu papá en qué trabajaba o cómo fue el cambio? eh, mi papá trabajaba en cuestiones de bienes raíces y construcción, etcétera. Entonces, llegamos a vivir, pues antes de Guadalajara a Puerto Vallarta. Unos meses nada más en Qué Puerto gusto. Vallarta y después, sí, Puerto Vallarta es otro lugar que el Puerto Vallarta que yo conocí en ese entonces, pues no existe absolutamente, no ha quedado nada. Pero Guadalajara, pues sí, para alguien que venía de una ciudad como el Distrito Federal, que tuvo un crecimiento loco, y que ya en los setentas tenía pues todas estas señales de gigantismo, de caos, de todo esto. De pronto, claro que Guadalajara era pues algo mucho más tranquilo, eh, No, algo... y si se estaba expandiendo, me imagino que para bienes raíces quedaba bien venir acá y ver los nuevos Ujú, ranchitos. así es, así es. Ya. ¿Qué edad tenías cuando te saliste de la ciudad? 12 12, años, 12 años. sí. Sí me vino ese número muy presente, como que a los 12 todos tenemos un cambio. Sí, sí, sí. Entonces, sí me tocó. Y me tocó también descubrir la fobia que había aquí en ciertos sectores de Guadalajara respecto de la gente del Distrito Federal, ¿no? Eh, que sí se sentían inmediatamente así como incómodos cuando alguien mencionaba que era del Distrito Federal, ¿no? Ujú. O menospreciaban, se burlaban, etcétera. Entonces eso me tocó. En la escuela te decían algo de que tú Sí, vinieras pues de esta, allá. esta idea de lo chilango y un poco de... Sí, porque ellos nos dicen jalisquillos y nosotros ellos chilangos. Sí, sí, sí. Y luego, pues, claro, tienen la imagen formada por el cine, entonces, pues, Ujú. piensan, los que no habían salido de aquí en aquellos años, todos pensaban que todo el Distrito Federal es Tepito, ¿no? Y que todos hablábamos cantando y cosas por el estilo, o con ese tonito tan típico de esa zona de la Ciudad de México. Eh, entonces, bueno, eso fue bien interesante también, bien interesante ir creciendo con la ciudad
ir viéndola cambiar. Pero ahí sí, para lo que te mencionaba, yo he vivido en el sur de la ciudad, he vivido en el poniente de la ciudad, he vivido en el norte de la ciudad. Fíjate que en el oriente no, pero prácticamente en 3 puntos cardinales de la ciudad he vivido, ¿no? Y al norte muy al norte, al sur muy al sur, poniente muy al poniente, sí, casi también siempre en los En, límites de la en ciudad, todos los ¿no? municipios. O sea, estuve, por ejemplo, en Ciudad Granja, la ciudad se acababa antes Sí, de Ciudad aquí, Granja. por acá, por este lado. La ciudad se acababa en Plaza del Sol, ¿no? Bueno, ya estaba construido La Calma y Loma Bonita, algunas partes de Loma Bonita, pero aquello eran todavía maizales, eran prados con vacas, porque había una lechería, la de San José, que tenía por ahí todas sus vacas, y, y- y entonces me ha tocado ver distintas zonas de la ciudad Ujú. cambiar, transformarse. Sí está interesante ver cómo Guadalajara ha cambiado y ahorita te pregunto si conoces de algún registro documental sobre Ujú, ese ujú, cambio de Guadalajara, pero yo justo ayer tuve un cumpleaños y me interesa mucho saber cómo vivías tú tus cumpleaños, si era ujú. algo que se celebraba o si en tu familia no era de Sí, pequeño, no, bueno, sí, que era el todo. pastel, unos regalos. Sí, era eso, Sí. o de pronto eh, la oportunidad con los amigos que se juntaran en la casa o ir a algún lugar junto con los amigos. En la Ciudad de México yo vivía en una zona ideal, San Miguel Chapultepec, entonces yo me cruzaba y mi parque era el bosque de Chapultepec, ¿no? O sea, literalmente, a nosotros nos dejaban ir en la tarde en cuanto terminábamos la tarea y agarrábamos la bicicleta y nos metíamos al bosque de Y era ahí Chapultepec. perderse en el bosque, investigar, Pues ver qué sí, había. ver lo que había. Además, había ya ciertas zonas en las que sabías que ibas a jugar y ya otras que eran como más lejanas, ¿no? O sea, la casa del lago y estas cosas ya estaban Mm. un poquito más en el corazón del bosque o el propio zoológico y estas cosas ya era un poco. Pero para jugar, para recorrer, para estar ahí entre los árboles, subirte a columpios, todas esas cosas, pues, la verdad fue sensacional. O sea, no se necesitaba jardín en mi casa para eso, ¿no? Me da gusto escucharlo porque también hay veces que pregunto sobre infancias o recuerdos y es Ujú, como difícil, ¿no? A veces ujú. no tenían estas, por ejemplo, yo que estoy También frente a un parque. cerca del parque, pues entiendo perfectamente cómo es tener un árbol en el que te puedas trepar y a ver, si te caes no te Claro, importa porque tienes 5 años, ¿no? No claro, tienes eso. claro, claro. Este, pero ¿cómo empezó, digamos, tú yendo al cine? ¿Te llevaba tu mamá, tu papá? Sí, y la televisión pasaba cine mexicano y eso lo podía yo ver en casa de mis abuelos, que a pesar de que eran extranjeros y eso, pues en realidad lo que hacían era un poco prender la televisión y que la televisión los acompañara por la tarde. Además, la televisión era otra cosa, había que prender, esperar a que se calentaran, eran de bulbos, y luego esperar que comenzara la transmisión. La transmisión no era 24 horas, ¿no? Se comenzaban a las 2 3 de la tarde o a las 4 de la tarde en algunos casos. Aquí en Guadalajara me tocó ver canales de televisión, el 9 en especial, que comenzaba a transmitir muy tarde, casi eran creo que las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Que comenzaba a transmitir. Y, y ahí, pues los canales que había, que era el 2 el 4 el 5 los de la Ciudad de México, todavía no existía el canal 13 y dejaban puesto y aparecían las telenovelas, por supuesto, y las películas y eso. Y entonces ahí me tocó ver cine mexicano. En la casa, a mi papá le encantaba, por ejemplo, la programación de cine del Canal 11, del Politécnico, que siempre tuvo una barra de películas muy buena, ¿no? Un cine muy seleccionado. Entonces también me tocó ver con él
algunas películas teníamos muy cerca de la casa el cine Hipódromo, el cine Jalisco, el cine Lido, eh, que estaban más o menos en el rumbo, entonces era relativamente fácil ir al cine. Ya más lejano, allá por Tacubaya estaba el Carrusel. ¿Y era ánimo de tu mamá, de tu papá, o era tuyo, o eras tú quien los llevaba No, a rastras, o iban todos, los sábados, los viernes, no, fíjate que es que son, como yo recuerdo esa parte, a veces íbamos todos, a veces nada más mi mamá nos llevaba y tampoco no llevaba a todos somos 3 hermanos, sino nada más me llevaba, yo soy el del medio, entonces me llevaba a mí y a mi hermano menor y íbamos a ver alguna película. Por ejemplo, a mí Viaje al centro de la Tierra, que la novela de Julio Verne me fascinó y entonces yo quería ver la película. Ya era una película, yo nací en el 60, la película es del 59, 58, entonces para cuando yo tenía edad para ir al cine, ya la película era hace muchos años que ya no era estreno. Sin embargo, las películas en aquel tiempo, cada temporada se reestrenaban muchas películas de 5, 10, 15, 20 años. Me tocó ver El Gordo y el Flaco y Chaplin en cine, ¿no? En salas de cine. Eh, entonces, que esas eran películas de 30, 40 años atrás. Y y en el caso de esa de Viaje al centro de la Tierra, sí, yo insistí, hasta que finalmente en uno de los reestrenos estaba en un cine ahí, quién sabe por dónde. Y sí, mi mamá se animó a llevarme al cine a ver. eh, y yo no me había enterado, por supuesto, yo no consultaba la cartelera, era un niño debo haber tenido 8 años o 9 años. Y me llevó a ver así como de sorpresa Viaja al centro de la Tierra, ¿no? Eh, entonces, te digo, eran distintas. Otras veces íbamos los 3 hermanos, que nos daban oportunidad. Mi hermano mayor nos pastoreaba, digamos, a los más pequeños. ¿Cómo se llama el mayor y el menor? Alejandro, Alejandro el mayor. sí, y Roberto, el Roberto. otro. Y en el caso de mi hermano Alejandro, pues hay 5 años de diferencia, entonces, pues sí, si yo tenía 8 años, él tenía ya 12, 13, entonces ya era el adulto, digamos. Pues era una época muy diferente, ¿sabes? Una época en donde uno se subía a los camiones, andaba en las calles, cruzaba avenidas, claro, había accidentes y todas esas cosas, pero andando con cierto cuidado podías moverte muy libremente, ¿no? Cosa que hoy da la impresión que no se puede hacer, ¿no? Eso también forma una infancia muy, muy diferente y uno va viendo particularmente que ahí va, en esos detalles, en esas experiencias, va viendo el cambio de las generaciones, ¿no? O sea, lo que a mí me tocó vivir ya no te pudo haber tocado a ti ni a otro, a menos que haya estado bajo circunstancias muy especiales en donde esas mismas cosas se hubieran podido hacer, ¿no? Ujú. Eh, pero, Oye, ¿y sí, cuándo fue la última vez que Alejandro, tú y Roberto se vieron para juntarse, para comer? No sé si ellos viven en otro lado o si... no, con mi hermano Alejandro me veo frecuentemente porque él sí vive en Guadalajara, con mi hermano Roberto no, pues tengo ya algunos años que no nos hemos reunido, él vive en Tijuana, actualmente él se ha movido mucho, y entonces él ahora está viviendo en Tijuana. eh, ¿Los tres se involucraron en cine o? no, 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 mi hermano mayor es arquitecto y el otro es ingeniero. Entonces, son totalmente distintas las carreras y todo. Pero me imagino que el gusto por el cine Sí, se empata. el gusto por el cine. A mí me gusta el cine un poco por mi hermano Alejandro, porque él en realidad era en esas épocas de preparatoriano y ya Ujú. pensando en estudiar arquitectura y todo, como que el cine era algo. Y entonces me comenzó a llevar a ver películas de cineclub y de arte y de estas cosas. Y yo me seguí de frente, ¿no?
Y mi hermano Roberto, pues a él le gusta también el cine, pero pues como un entretenimiento, como una diversión. Me acompañó muchísimas veces a ver películas, pero pues no estaba tampoco tan interesado, ¿no? Sí, te pregunto por la última vez que se pudieron juntar los tres, Ujú, porque mi papá también tiene tres hermanos, tenía una hermana que falleció ya hace mucho, y las pérdidas repentinas son las que más, bueno, todas las pérdidas suelen, pero ujú, las repentinas son las que te dejan muy inconcluso, ¿no? claro. Y creo que sería un poco insincero, o no sincero, o no honesto de mi parte, tratar de darle la vuelta al tema, Ujú, porque mi tío Ángel falleció el año pasado, en ujú, septiembre, y mi papá es el mayor. ujú, Ángel le lleva un año y Antonio ya le lleva 9. ujú, Entonces Antonio y mi papá se juntaron ayer los vi, ayer ujú, comimos y es mm, como, pues lamentablemente la muerte fue la que nos impulsó a vernos cada ujú, semana o ujú, tratar de ser más ujú, frecuentes. Y no es que quiera llevar la conversación como a lugares más profundos, ujú, oscuros, pero te digo, no sería sincero de mi parte darle la vuelta al tema, ¿no? ujú. No decirlo. Y también, este, pero bueno, me alegra que, que estén en contacto Sí, sí, hemos ustedes. seguido en contacto. Este, a mí me interesa mucho tratar de conocer a las personas por saber a dónde han viajado. Ujú. No sé si tengas algún viaje que haya marcado como tu vida. Sí. Me imagino que ya has No, ido a los países a los que has querido viajes ir. emocionantes, yo diría que aquí en México, ¿eh? Por Sí. ejemplo, me tocó hacer la famosa baja, o sea, agarrar desde Tijuana hasta Cabo San Lucas. Ujú. En Eh, moto, ¿no? no, 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 en En- camión, en vil camión, era una cosa en los años 80 y fue muy interesante conocer toda esa zona Mulegé, Santa Rosalía, Loreto, Guerrero Negro. Por ejemplo, eh, creo que tendré que investigar más a fondo si todavía eso existe, pero hay una cosa que a mí me sorprendió mucho. Tomamos el camión, porque iba con unos amigos, tomamos el camión en Ensenada para bajar hasta Santa Rosalía, que Santa Rosalía da al Golfo de Cortés. Entonces, Ujú. eh, la carretera baja, digamos, hacia el Pacífico y de repente se mete al centro de la península y corta, ¿no? Y era una carretera que era muy chistoso, llena de vados, porque eso no llueve mucho en la zona, pero cuando llueve se llevaba la carretera. Entonces, constantemente el camión iba deteniéndose para poder cruzar esos vados donde ya no había carretera, Sí, porque es ¿no? desértico, ¿no? Así Casi es, todo así es. es arena que se va y es Sí, muy fácil. entonces nos dio la noche, amanecimos en Guerrero Negro, pero durante la noche hubo un momento en donde el camión pasa debe haber sido un hotel que estaba iluminado, era como la idea de un oasis en el desierto, ¿no? Vegetación, luces, esa construcción. Creo que era un hotel que estaba construido sobre el Paralelo o algo así. Era de estas cadenas de hoteles que se abrieron en tiempos de Luis Echeverría, del presidente Luis Echeverría, para promover distintas zonas como zonas turísticas. Y me impresionó mucho ver eso en la noche, porque es una oscuridad absoluta, no cerrada, porque aún la oscuridad más absoluta, cuando no hay nada de luz, de todas maneras ves algo, ¿no? Pero de pronto llegar a esa Ujú. mancha así de luz y encontrar, porque de ese paisaje desierto que eran piedras y tierra y llegar a Ujú. eso fue muy sorprendente. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, he tenido así otras cosas que de pronto viajando en carretera han ocurrido, incidentes que han ocurrido. Sí, uno espera siempre, un viaje es algo que te va a traer novedades, ¿no? Sí. Y de países, pues sí, he viajado Ahorita por, ahorita me cuentas a sí, dónde, pero me da mucha curiosidad que digas lo de
Bueno, no sé si estabas ya en Los Cabos, como ya hasta el fondo, o te quedaste así Ujú, como ujú, a medias donde era ese hotel. Pero yo tuve un viaje con mi papá a Los Cabos ujú, y la meta era ver la Vía Láctea ujú, en luz de, ¿cómo se llama? Luna nueva. ujú, Se me olvidó. Y nos fuimos al desierto, era como una hora hacia adentrarnos a donde no había ujú, ningún foco, donde sí ujú, era obscuridad total. Nos orillamos de la carretera, nos atoramos en una zanja y dijimos, bueno, pues aquí va a ser. El carro era rentado, pero ahí se ujú. quedó atorado. Al final una grúa nos ayudó. Pero sí estuvimos como una hora, hora y media, donde nos podemos acostar en la arena, porque no había Ujú, pues nada, no había ujú. ninguna señal ni luz. Y me tocó estar acostado boca arriba en la arena, viendo en el desierto, no era playa, en el desierto, viendo hacia arriba y la Vía Láctea y se veía cómo se movía poco a poco. Sí, el So- firmamento es, son- es, es, asombroso, ¿eh? Teniéndole paciencia es mejor que a veces que las películas, sí, ¿no? Porque también me ha tocado ver eso, incluso me ha tocado ver esas noches estrelladas en donde ves pasar los satélites, ¿no? sí, Y sí, la Vía Láctea me ha tocado también verla en varios puntos y es interesantísima. Y sientes eso, sientes de pronto que hay como movimiento. En realidad los que nos estamos moviendo somos nosotros, no la claro. Vía Láctea, pero es bien interesante la experiencia, ¿no? Sí, sí, cuando te acuestas así completamente en la Tierra, sí sientes que cómo se mueve Y, el y- planeta. y- y yo me pregunto, digo, para mí es muy difícil, distingo algunas estrellas y constelaciones, pero ¿cómo vieron figuras en ese cielo? Porque está tan lleno de estrellas, tan Sí. lleno de cosas, que cómo es que destacaba. Entonces, también eso me pone a pensar sobre la calidad de la vista de los antepasados. Tenían Ujú. una vista mucho mejor que nosotros, porque entonces lo que les llamaba era la intensidad de la luz. Entonces, en lo que a nosotros nos parece todo luces muy brillantes, ¿no? Algunas menos, etcétera, pero se ve tachonado de estrellas el cielo. Ellos sí alcanzaban sobresalían algunas por la brillantez y eso Ujú. les daba las formas, pero es interesantísimo. Yo no O, he podido entender cómo, o tenían más tiempo libre los griegos. Puede pero ser. para dibujarse esas cosas O es para que navegar, ahí sí ya. Sí, sí, pero ahí sí entiendo que te sirven ciertas estrellas, ¿no? Porque claro, por su posición y por la brillantez van a destacar del De conjunto, cualquier estés manera. como estés, sí. Sí. Ahorita que dije navegar, nunca he navegado un bote, pero se me hizo buena pregunta. Ujú. Así como un poco caótica, improvisada, pero ¿a ti te gusta o has navegado en algún barco? ¿O te Sí, prefieres quedar en la tierra? no, prefiero la tierra. De hecho, en Ensenada tuve la idea de irme a pescar, entonces, Ujú. en aquellos años, pues debe haber sido el año 78, tenía yo 18 años. Y a los turistas, pues les vendían por un boleto, te subían en un bote pesquero y vámonos, se metían. Salías temprano a las 6 de la mañana, salía el barco y te llevaban a pescar. Y se metía mar adentro, por supuesto. No sé qué tanto, pero entraba. Y fue horrible el mareo, ¿no? Eso fue horrible, el mareo. Eh, en barco un poco más, o en una embarcación un poco más grande, se siente un tanto menos, pero yo sinceramente prefiero, soy de tierra firme. Además porque no sé nadar, entonces también esa es una Ya. preocupación que cargo constantemente. Bueno, sí, quédate del lado de las capitales. No te vayas a las Claro, playas y eso. sí, por eso te digo tierra firme, tierra firme. Pero bueno, y insistiendo en la pregunta de dónde vienes tu familia, ¿era una familia como núcleo pequeña o una familia amplia? Muy Sí, chiquitita, pues extranjeros, sí. eh, sin ningún, sin ninguna parentela aquí Mm. en el país, ¿no? Extranjeros también que formaban parte de una diáspora, ¿no? O sea, se había ido
una parte de la familia de mi mamá a los Estados Unidos, otra se había quedado en Europa. ¿Con la que has seguido teniendo contacto o se Muy han ido poco, diluyendo? muy, Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Es poco. difícil. Sí. Además porque en realidad los parientes directos, mis tíos, pues fallecieron ya todos. Entonces, Mm, mis primos, pues no, ya con ellos no ha habido, y siempre hubo, pues no había mayor contacto, ¿no? Entonces, no era tan fácil como ahora ni hablar, ni mandar mensajes, ni nada de eso. Entonces, una carta, una cosa así, respondían en 6 meses o un año. Entonces, Una no era, postal o... sí, 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 no era algo muy frecuente y llamar por teléfono era prohibitivo, ¿no? Y complicadísimo. Claro. Entonces, y por el lado de mi papá, lo mismo, ¿no? O sea, la parentela se dispersó en Europa, aparte países eh, que cambiaron, porque pues, el famoso imperio austrohúngaro se convirtió en un conjunto de países. Entonces, por ahí, una de las anécdotas, mi tío abuelo, que vivía aquí en México, fue bien interesante. A los 80 y tantos dijo yo, quiero regresar a Europa por última vez, Ujú. ir a visitar, pues ya quedaban nada más sobrinos, no quedaba ningún pariente directo de él. Y quería ir a visitar a los sobrinos que vivían en Frankfurt. Y, y bueno, pues vamos a sacar el pasaporte. Pues nadie le quería dar pasaporte, ¿no? Porque eh, el país ya no existía, ¿no? Entonces, de donde él había salido y entonces el gobierno mexicano dijo, te doy pasaporte con la condición de que este y este otro país te entreguen una carta diciendo que tú no eres ciudadano de esos países. Y entonces hubo que tramitar carta de Alemania, de Checoslovaquia, entonces, y de Rumanía, de que él no era ciudadano de ninguno de esos países y le dieron pasaporte Vale. mexicano y con pasaporte mexicano pudo viajar. Sí, porque tenías que renunciar a Sí, nacionalidades para... no renunció a la nacionalidad porque no viajó como mexicano. De hecho, Claro. ese pasaporte ahí lo tengo porque es muy curioso. Es nada más como una suerte de, pues sí, de acto de fe, de decir, viaja con pasaporte mexicano, pero no es ciudadano mexicano, ¿no? Ok. Y sueles... Es residente en México. Ya, ya, y sueles guardar cositas así en recuerdos. ¿Tienes algún baúl de los recuerdos? Tengo De... cosas, no, no. Mm, Porque hay cosas, a mí me gusta, como soy muy visual, ujú, eso, un pasaporte con foto, con sellos, con algo así como muy atractivo, algo que ujú, se podría usar en una peli ujú, como prop, como arte, ujú, me gusta guardarlo. ujú. Pero si es algo ya más vago, algo más, no como tan sólido, no, no lo guardo. Sí, hay papeles que hemos conservado. Hay papeles que hemos conservado y fotografías y eso, Mm. y objetos muy pocos, muy pocos. Tampoco, curiosamente, no hemos sido una familia afecta a coleccionismos, ¿no? Eh, Nadie. De pronto, en algún momento a alguno le dio por juntar algunas cosas, pero son colecciones que se perdieron porque simple y sencillamente nunca se siguieron, ¿no? Y eran incompletas, etcétera. No tenemos nada así que una moneda valiosa, un timbre valioso, una joya. No, no hay nada de eso, no hay nada de eso en la Ya, familia. sí, lo material va y viene, no hay que aferrarse un Sí, poco. sí. eh, Además, por el, eh, pues es un poco el espíritu, o sea, son gente que, al menos mis padres, a quien conocí aquí en México, mi tío abuelo, etcétera, son gente que vivieron en circunstancias muy difíciles, que fueron despojados de todo por una guerra primero y luego por otra guerra y luego por una ideología y entonces eh, es-
se pierde, ¿no? Se Ujú. pierde el deseo por tener cosas, creo yo. En ningún caso, ¿no? Ni en casa de mis abuelos, ni con mis padres, nada, recuerdo nada ostentoso. Había así como un rechazo Mm, deliberado al ostentoso, ¿no? ya. Eh, Se trata de vivir cómodamente y de la mejor manera posible, pero ninguna. Creo que a lo que más podría decir es que mi padre de pronto aspiró a comprarse un candil, que era una moda de aquellos años, que las casas tuvieran unos candiles, y entonces sí llegó a ¿Era como comprar, candelabro, sí, como un parecido? candelabro de estos llenos de cristales y que Ya. se veían muy bonitos, y fue, ¿Y lo fue lo logró o máximo. quedó en No, en el no, querer? sí Sí, lo compró, lo tuvo. sí, claro, Ok. claro, lo compró y estuvo en la casa un tiempo el candil. Luego nos hartamos porque era un problema Allá, limpiarlo. no, sí, claro. No, se vuelve una cosa horrorosa Allá en Ciudad de en Ciudad México. de México. Y luego fue cuando se vinieron para acá. Así es. Ah, se quedó ahí en Con, Ciudad de no, México. nos Con trajimos el todo y candil y candelabro. aquí nos deshicimos del candil. Muy bien, lo buscaremos en Sí. alguna del Triunfo. A ver si Pues está por ahí. ándale, pues Puede ser. es ideal. No, no creo. Hay que. Son de esas antigüedades. Según yo, ya no se utilizan para nada. Pero sí, eso fue así como la máxima ostentación que hubo en la casa. Ujú. Qué divertido. Pero sí, yo creo que a ver si alguien está escuchando de Galerías del Triunfo y Y, ubica un candelabro. mm, Aquí nos describes cómo es pues era para que salga en de alguna, seis luces, ¿sí? para que salga en alguna película en referencia a. Sí. ¿No has querido escribir como algún guión referente a tu infancia, como para verlo en No, cine, como para no, no, no. regresando a. No, 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 no creo que haya, en los detalles de mi vida, no creo que haya nada interesante para comunicar. Creo que hay, en la experiencia de la familia y eso, hay cosas que pudieran ser interesantes. No, pero lo que sí estoy seguro es que si yo escribiera una historia que no tuviera que ver con mi vida, una historia cualquiera, sí entrarían muchos elementos que forman parte de mi experiencia, porque sería la única manera de hacerlos verosímiles y funcionales para lo que a mí me gusta, ¿no? Para Ujú, cómo yo entiendo las cosas. Entonces, eso creo que sí, que es una necesidad incluso del escritor poner eso, ¿no? O ujú. sea, inventa personajes, pero los personajes tienen el modo de hablar de aquel y la forma de andar de este y de acá y El la manera de candelabro del vestirse, el otro. candelabro. Así es, sí, así es, llenas esas cosas. Sí, pero hasta el momento no te ha dado la inquietud por escribir un guión de largometraje que No, tenga no, ciencia ficción, que tenga un no, candelabro ahí en la nave no, o algo nada así, de eso, nada de eso. ¿no? Te da más por estudiar las películas, el análisis. ¿Cómo describirías? Yo creo que eso es un buen paso para la siguiente Ujú, pregunta de qué es lo que haces, ujú. qué es lo que te ha gustado hacer. Mira, como en las clases siempre he tenido que explicar cómo se hacen las películas. Ujú, Lo que me gusta ver es cómo las películas están hechas, ¿sí? ya. Eh, lo que te voy a platicar algo de más o menos de los años recientes. Yo estuve trabajando para Cineteca Nacional, a la cosa de unos 4 años, Claro. y, y me sorprendía mucho cuando se hacían ahí los debates sobre las películas o de pronto alguna actividad especial y traíamos ahí algún profesor de una de las universidades o alguien que platicara sobre las películas o el propio director, como el público, porque casi todo era siempre derivado del público, aunque también lo hacían muy frecuentemente los expositores, terminaban haciendo sociología y la película no importaba. ¿Sí me explico? Mm, Terminaban hablando eh, sobre los hechos y no sobre la película. Y yo soy por el contrario, a mí me interesa
cómo están hechas las películas. Ahí hay un trabajo de creativo, artístico, que consiste en armar, en dar forma, en, en buscar los detalles más significativos, etcétera, que, que a la que poco se atiende. Generalmente en un debate se van a discutir sobre los hechos. Entonces se pierde, para mi gusto, la comprensión de lo cinematográfico. Las películas te sirven para cualquier otra cosa, ¿no? Te sirven para discutir sobre la familia o sobre las relaciones personales o sobre la política o sobre lo que quieras, pero no estás hablando de cine. Y yo, por el contrario, tanto para el cine mexicano como para el cine extranjero que uso en clases, he tratado de atenuar, hacer lo menos posible ese tipo de cosas y concentrarme más en, en la forma, en la construcción de la Ujú. película, en En lo la que... película como pieza Sí, de en lo que a arte mí me ya parece, realizada así es. como el Sí. fin, como el... Ya, Incluso algo que va más allá de la personalidad, porque también eso lo vi mucho. Se tiende a creer que la vida del director explica la película y también creo que eso es en gran medida algo desproporcionado, ¿no? Hay directores que sí ponen mucho de su vida, pero hay directores que no ponen absolutamente nada de su ujú, vida, ¿no? Entonces, eh, pero en cambio sí construyen cosas sensacionales, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que a mí me gusta hacer con respecto del cine, ¿no? De las películas. A mí me da curiosidad cómo en el DIS, en el Departamento de Imagen y Sonido de la UDG, este, siempre hay pues esta vocación social, ¿no? Ujú, De que, bueno, incluso Boris creo que no me tocó conocerlo, pero creo que el mensaje era la voz como una herramienta, el cine como un movimiento ujú, para sí tener la obra hecha, como dices, algo que se puede analizar y disfrutar como película, pero que esa misma película lleve al mensaje, lleve a la voz. ujú. ¿Tú has visto en, en tu opinión personal que difiere eso de ficción y documental? O sea, el documental sí verdaderamente tiene una responsabilidad social y la ficción puede quedar como obra final o ambas pueden ser ambas. Creo que las dos cumplen la función. Ahora, la tendencia del DIS sí ha sido a que el documental tenga esas cualidades, ¿no? Ujú, Eh, y está, de hecho, está retratando la, eh, todo este periodo histórico año con año, ¿no? sí. Se está documentando en ese sentido. Eh, la ficción lo puede hacer, pero es que la ficción necesita también eh, necesita de la experiencia del realizador, eh, pero es muy antipático una película que es panfletaria, ¿no? O sea, porque entonces estás forzando a que los hechos que estás intentando contar o que quieres narrar, eh, digamos, tomen una determinada orientación, ¿no? Y, y a mí esa cuestión manipuladora me parece antipática, pero no lo encuentro eso en el DIS. En el DIS lo que se encuentra es ese viejo ideal, que por supuesto Boris lo tenía, eh, que nació en la Unión Soviética, de que el cine sirviera para, primero para darle
digamos, coherencia al grupo social, ¿no? Eh, pero a la vez también que sirviera para una causa, ¿no? Eh, y, y en el caso del DIS, la causa, pues creo que es bastante noble, es decir, hacer el retrato de cómo es esto, que quede ese testimonio para quien venga, ¿no? Y que incluso quien no conozca, porque eso es algo bien interesante que hace el cine de pronto te descubre zonas de la realidad que tú sabías, que tú no, de las cuales no sabías nada, ¿no? Entonces, que te descubra esas zonas de la realidad, que te introduzca a ellas, pues también me parece una buena causa y no nada más el asunto instrumental de querer dejar ahí un mensaje específico, Ya. ¿no? Y sobre todo un mensaje muy cargado, ¿no? ¿Y crees que esta tendencia del DIS de, como dices, apoyar una causa noble que es con, ya sea con territorios interiores o con los reportajes que también se hacen como ejercicio documental, que es un registro, por así decirlo, verídico o confiable o Ujú, honesto de ujú, nuestra realidad? Eh, ¿Crees que se ha mantenido desde el inicio? Ya ves que, bueno, la carrera va a cumplir ujú, ya su cuarto de siglo. ¿Crees que se ha ujú. mantenido eso? ¿Crees que se ha deformado de alguna forma? No, va a seguir ahí, primero porque está en la esencia misma eh, del cine, diría yo, en nuestras culturas, Mm, y ahí me abro a Latinoamérica, ¿no? Eh, Dada la tremenda limitación estructural que existe para que haya una industria de cine como la estadounidense o como Hollywood, simple y sencillamente, eh, porque eso es irremontable, 100 años de diferencia, ¿no? Eh, eh, entonces, evidentemente, el ámbito que nos queda es este, de un cine alternativo y lo alternativo para darle interés, para hacer algo que el espectador descubra, etcétera, como novedoso, creo que son este tipo de claro, orientaciones, ¿no? claro. Ahorita que mencionas que no hay forma de alcanzar los 100 años de desventaja, a mí me gustó mucho en tu clase cómo me cayó el 20, porque Ujú, pues todos lo sabemos, ¿no? La época de cine de oro mexicano fue cuando los americanos estaban un poquito ocupados con una cierta ujú, guerra ujú, mundial. ujú, ujú, Entonces fue cuando las películas como que, pues, estamos produciendo filme, vayan y fílmenlo en ujú, México. Los productores que ahorita no tienen fondos para hacer cine en Estados Unidos pueden colaborar con cineastas mexicanos y es cuando se da ese boom, ¿no? ujú, Y justo cuando regresan de la guerra, cuando empieza a tomar otra vez vuelo Hollywood, es cuando México empieza a escasear como en talento y como que todos se quieren ir para allá. ujú, Eso me parece una perspectiva, pues creo que es lo que pasó. O sea, no es que sea una perspectiva, sino que es una ujú, verdad, pero a mí me gustó mucho que me cayera el ujú. 20 ya por fin en esa clase de historia. ¿De qué pasó, verdad? Sí. Sí, de qué pasó, de por qué estábamos en el pico Ujú. de la cúspide del arte mexicano. Ah, pues es que estaban ocupados en la guerra. Los Sí, que, los que tienen el... sí, y en todos los años que tiene el cine mexicano, pues tampoco logró hacer, digamos, un conjunto, un grupo de películas eh, que tuvieran... hay un conjunto, pero es muy reducido, Sí, no en términos de volumen como el cine norteamericano, ya. ¿no? Y pensando en ese conjunto reducido, que claro, hay cineastas contemporáneos de excelente calidad, cinefotógrafas, sonidistas mexicanos que están trabajando en todo el mundo y aquí que están dándole al 100. Pero ¿hay alguna película que tú crees que tú todavía quieras ver, que crees que no se haya como, o sea, hay algo del cine mexicano que tú quieras ver que se realice pronto? Eh,
Mira, me gustaría que el cine mexicano se acercara, el cine de ficción sobre todo, Ujú, que se acercara a contar lo que va pasando. Eh, ya. Ha ocurrido que, dada también las pobrezas, hemos estado haciendo cine minimalista, cine de problemas personales, etcétera, pero se desdibuja lo que pasa. Y han ocurrido muchas cosas importantes en el país y no las estamos ni siquiera, digamos, filtrando para entenderlas a través Mm, del cine, ¿no? Eh, y siento eso una gran limitación de los cineastas a poderlo hacer. Creo que no entienden esa parte, que no es exclusivamente un problema de los cineastas. Lo que pasa es que en conjunto los medios de comunicación en México han estado muy cerrados, muy manipulados, eh, y no porque diga yo que el cine sea exclusivamente un medio de comunicación, pero se ha visto influido muy fuertemente por, por eso, ¿no? sí, sí, porque, bueno, mi pregunta iba más un poco, pues sí, era una pregunta infantil, ¿no? Así de, como, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres? ¿Quieres una animación mexicana? ¿Quieres una ciencia ficción mexicana? Como en términos de ambición, Ujú. ambición artística, ambición narrativa. Ah, pues quiero ver, no sé, tal personaje hacer tal cosa en una nave espacial y que sea México y que estén así, la taquería, no Bueno, sé qué, sí ciencia tengo ficción. cosas. ¿Sí? Me Ah, gustaría pues. ver, me gustaría ver el siglo XIX mexicano. Me gustaría ver alguna cosa que no fuera la Ciudad de México. ¿Sí me Ya. explico? Como en términos de recreación. Historias en Mérida, historias en Veracruz, historias en Monterrey, ¿sí? Eso me gustaría ver en el actual y pasado, eso me gustaría ver. Me gustaría ver cómo se sintió la revolución en lugares donde no llegó la revolución y me gustaría ver cómo se sintió vivir con un gobernador que de pronto le declaró la guerra a Dios, ¿no? O se declaró enemigo personal de De Dios. Dios. Este, debe ser interesantísimo, Ujú. debe ser interesantísimo lo que sucedió, cómo se percibían las cosas. Y eso no está el siglo XIX. Me falta también, pues otras vidas en México retratadas o como intérpretes o héroes de las películas. Eh, sí, 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 queda por hacer muchísimo, Ya. muchísimo. Sobre todo en el cine de ficción. El cine documental, como lo mencionábamos antes, está muy ligado, eso sí, al momento, a la época, a la era. Entonces, ellos sí están como haciendo Bien ese guiados. papel, ¿no? Sí. No, y te pregunto porque hay guionistas que nos están escuchando, entonces, Ujú. Ah, muy si bien. quieres, si quieres así hacerles el pitch de, oye, Jalapa en el siglo XIX, pues, Iván, aviéntate algo. Y hay historias que, además, ahí hay que revisar, por ejemplo, el cine mexicano que ya ha intentado recrear esas cosas en el cine, quizás no del todo bien. Mira, por ejemplo, una novela, la de Emilio Carballido, Las Visitaciones del Diablo. O Ujú. sea, la vida en una hacienda. Eso no es en una hacienda, es un, ¿qué será? Será un cortijo. Bueno, no sé exactamente qué será no tengo la definición ahora de lo que ocurre en las visitaciones del diablo en términos de espacio, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Y es una novela que se hizo en el cine muy pobremente, ¿no? Ujú. Que habría que buscarle y que creo que es interesantísimo como lo que se plantea en la novela. Hay en el teatro mexicano hay muchas cosas que se han escrito y que se han dejado de lado y que hay ideas. Yo no digo exactamente trasladar la obra de teatro o la novela, etcétera. Hay ideas ahí Ujú. detrás. En la literatura
en la novela hay cosas, por ejemplo, desde el punto de vista del realismo fantástico, que daría cine de género, los cuentos de Amparo Dávila son sensacionales. Y si alguien lograra mínimamente un tono como ese, sería espectacular y creo que sería muy de gran provecho para el cine mexicano, ¿no? Pues sí, será ir anotando todos estos cuentos. Me dices cuentos de Amparo Dávila. Amparo Dávila, Amparo Y Dávila. el libro de, que bueno, que no era una hacienda y que tampoco era un El de cortometraje, Carballido, Las Visitaciones del Diablo. Las Visitaciones del Diablo. Sí, Sí, para hacer así como una sí, recopilación de propuestas claro. y ya cuando vengas al episodio, a tu segundo episodio, Hay no, ahí nos pasas toda la lista mira, hay completa. de verdad novelas. El vampiro de la zona rosa, una novela que es de las primeras novelas gay, por ejemplo. Mm. Es una novela también interesantísima. Tiene un reto gigantesco llevar a cabo una adaptación, pero por eso insisto en que no necesariamente Mm. hay que No, adaptarlo. no conozco esa novela. ¿Cuál sería el reto gigantesco? Bueno, aparte Pues de... es que lo que ocurre es un poco un discurso en primera persona, Ok. entonces pues mucho está en la forma en que están platicadas las cosas más que en una historia Ya. tan Que sea como específica. una película monólogo. Sí, entonces pues Está eso difícil. Esa es complicado, pero hay muchas cosas. El propio Leñero, también Estudio Q nunca le hizo justicia la película que filmaron que se llamaba Misterio. Mm. Hay varios autores y, y relatos por descubrir de esos autores, que eh, también le ha pasado a la literatura que se va sobre aquellos nombres que resultaron más exitosos y sobre todo para el extranjero, ¿no? Y se ha perdido una gran cantidad, pero ahí, y el cine norteamericano sí tiene eso. El cine norteamericano, como está ávido de material para hacer contenidos de películas, eh, se consume su literatura, consume su teatro y lo transforma, y lo que sea, es decir, las noticias también las convierte en películas. Nosotros no he visto a nadie capaz de hacer eso aquí en México, Sí. ¿no? Sí, la noticia de tal secuestro, tal tiroteo, y es una película y le Mm, hacen su póster y le hacen su así es, mercadeo y es de así es. Universal o de Paramount o Y de algún acaba siendo estudio. películas bien interesantes, ¿no? O también como la del, bueno, hasta sale este Tom Hanks, la del piloto, Ujú, que fue ujú, una noticia ujú, en Nueva York y le ujú. hicieron película y es un gran éxito, Claro, casi hasta clásico del cine claro. nuevo. Y Y eso Vidas se también, pierde por acá. ejemplo, el cine biográfico Biográfico. mexicano es muy lamentable. Por ejemplo, ¿qué vida te gustaría ver en cine? No, no lo sé, Qué no lo biografía? sé, pero Habrá alguna, habrá alguna. hay muchas, Mexicana. estoy seguro que hay muchos personajes que deben ser muy interesantes. Es que también sabemos poco de esos personajes, ¿no? Ya. Y cuando se han intentado cosas, luego son demasiado de folletito. Por ejemplo, ahora con el Bicentenario, que se intentó hacer un cine retomando a los héroes de la independencia, Hidalgo, Morelos, etc. Debo decir que no me parecen despreciables las películas, pero tampoco me parecen logradas, ¿no? O sea, Ujú. la de Hidalgo o la de Morelos, etcétera, son Sí, creo que parecen más recreaciones de libros de texto, o de estos de especiales de televisión de History Channel, que es como puede ser, recreaciones un poco sí, sí, más sí, televisivas. sí, Mm. sí. Pero me gusta mucho esa pregunta que justo estuve hablando con compañeros de la carrera de, "Ah, voy a entrevistar a Guillermo, voy a Ujú, entrevistar a... ¿Quieren hacerle alguna pregunta?" Y un compañero me dijo, pues pregúntale qué le gustaría ver en cine ujú, mexicano, ujú, porque nos comentas de lo que hemos visto, de lo que ha hecho el ujú, cine mexicano, de lo que te ha gustado, ujú, pero creo que no nos has comentado como esta curiosidad ujú. infantil de, pues me gustaría ver esto con esto, más esto y en Claro. cine nuevo. Está No, muy padre que nos comentes. y si nos vamos a los géneros, también hace falta
Ujú. que se haga más trabajo en los géneros. Entiendo que hay cosas más difíciles eh, para que resulten verosímiles, pero aún así creo que en los géneros hace falta también algo más. Y no solo seguir una fórmula, porque por ejemplo se ha hecho mucho cine de horror en México en los últimos 20 años, Sí. pero que es muy convencional, ¿no? Muy, muy convencional y además muy imitativo, ¿no? Sí. Como le ha pasado a la comedia. Sí. Sí, la comedia es algo difícil de manejar. Por ejemplo, los británicos que ya tienen su legado en comedia desde Monty Python y que es un grupo que se me hizo bizarro al principio y me terminó gustando por lo bizarro que es. Claro. Aquí creo que en comedia mexicana tenemos lo nuestro, como lo es pues el Gordo y el Flaco, Mm, pues hasta el Chavo que ya era televisión, ujú, no se ujú. tradujo a cine, pero y tenemos muchos como símbolos de donde podemos tomar la comedia, pero creo que eso se quedó un poco en el... Y comedia política no hay nada, y ahí Uy, hay, y eso estaría sensacional. Eh, Da mucha preocupación a veces, sí, o sea, lo ha intentado Luis Estrada, sus películas van por ese lado, ujú, eh, y no es tan mal, pero hay que hacerle competencia a esas películas, ¿no? Mejorando eh, el ya. nivel, simplemente. Sí, porque también los otros países pueden poner representantes como que se parezcan a un expresidente o que se Ujú. burlen de eso en comedia de televisión también, pero aquí sí O no, hablar abiertamente de ellos. Aquí no. Aquí no. aparentemente eso no se puede hacer. Y sí tengo la impresión que, por ejemplo, a nivel de funcionarios públicos y presidentes y eso, ha habido algunos papanatas que han estado ocupando puestos, ¿no? Y que evidentemente eran nada más un monigote y había muchos intereses alrededor de ellos que Ujú. servían. Entonces eso da pie para la comedia de situación, para los enredos, los malentendidos, para muchas cosas. Y nada de eso se ha explorado, ¿no? ¿Y crees que tenga que ver con que, bueno, aquí como no hay un estudio que le haga competencia a los grandes, a los Mm. cinco grandes, eh, y que todo tiene el sello de IMCINE y que todo pasa por el gobierno? O sea, que está bien que haya apoyos gubernamentales, tiene que haber, siempre tiene que haber, pero ¿crees que eso Eso influya? influye, sí, porque el cine de género, sea el género que sea, eh, se pone siempre como contrapuesto a un cine de autor o a un cine de director. Ujú. Y lo que los programas de fomento del IMCINE tienden hacia eso, hacia alentar el cine de autor o de director. Por lo tanto, el cine de género es algo al que no van a privilegiar y que si incluso eso significa reducirlo a su mínima expresión, apoyan algunas cosas que están como a medio camino, ¿no? Entre el género y el cine de director. Sí, y bueno, me te quería preguntar de cómo llega el cine a Guadalajara y ya hablaremos de eso en poco, pero más bien, ¿cómo ves el cine que viene, que está por venir aquí en Guadalajara? ¿Ves algún estudio crecer? ¿Ves algún como campo industrial que se abra para tener estudios de filmación, que le hagamos como la copia a los Churubusco acá en Mm, Guadalajara? ¿O ves que eso se esté creando? Porque la gente ahorita en el poder, pues muy pocas están interesadas en eso, ujú, ¿no? En comunicación a través del arte ujú, cinematográfico. Hay, bueno, tenemos la reciente Cineteca, este, creo que tocaron acá al ujú, domicilio, pero bueno, este, tenemos la Cineteca y el conjunto de artes escénicas que ujú, es como un punto de reunión cultural, pero fuera de eso no veo como algún estudio, bueno, ujú, si acaso hay por Avenida México que ujú, hay estudios de grabación, ujú. pero
¿Tú cómo ves el cine que está por venir aquí a Guadalajara? Mira, creo que en realidad no necesitamos imitar a los Churubusco, o sea, en cuanto a infraestructura de producción se tiene ya aquí en Guadalajara. Lo que sí me da ánimo pensar de que en efecto esto va a crecer es que en los últimos 10 años, de manera más o menos sostenida o regular, hay una producción local, ¿no? Hay una producción de largometraje, hay una producción de, de cine, ¿no? Como tal. Ujú. Eh, Simple y sencillamente ahora que se llegan a 25 años del DIS, pues ya de los egresados ya hay 12 o 13 largometrajes que ellos han hecho, ¿no? Sí, y Eh, bastante bien y logrados. muchos son, bueno, casi todos Ujú, son producción local, ¿no? ujú. Entonces, eso es aquí, pero hay un festival que junta todas las producciones del año y que ocurre siempre como en octubre, por ahí, y, lleva desde el 2012 cada año presentando 12, 15 películas, ¿no? Entonces, quiere decir que sí se está haciendo algo que simple y sencillamente 15 años atrás no ocurría. Imposible. Es muy difícil ponerse en los zapatos de Nostradamus y profetizar qué va a venir, ¿no? Claro. Eh, Ojalá todo esto signifique realmente que no solo Guadalajara, sino en general que la región crezca. Eh, pero sí lo veo muy positivo, ¿eh? Sí lo veo Sí. muy positivo. Sí, sí, hay cada vez más fondos, cada vez te escuchas de más de, o becas, o Sí, apoyos, así o es. colaboraciones ya de incluso de industria, que es para comerciales, para generar Claro. gente eh, en un ambiente profesional que luego se pasen a lo Ujú, artístico, ¿no? ujú. Eso me gusta. Entonces nos pinta un buen panorama para los, Yo los espero que sí. cineastas. Yo creo que sí. Yo Sí, creo que sí. sí, sí, sí. Vamos Hay que confiando. aprender ya no solo el arte de hacer las películas, sino hay que aprender también a esa parte de la economía del Al arte cine, de distribuirlas, de distribuirlas, de de poder conseguir venderlas, claro. financiamiento, de Ujú, exactamente, sí. ¿no? De atraer al público. Ujú. Y bueno, para allá vamos y pinta bien, pero justo en el servicio social ahí del departamento, estamos investigando un poco para hacer el escrito oficial, digamos, un poco cómo nace la idea de Boris, cómo llega Boris Mm, acá, que es creo que a través de su hija, ujú, que llega aquí a Guadalajara, y cómo, quién y cómo le pide, o más bien con quién se junta Boris, ujú, para hacer el departamento, ujú, que antes era el CIEC, Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, ujú, en el 97, ujú, que es cuando se inicia la carrera, y luego ujú, cambia al Departamento de Imagen ujú. y Sonido, o el CIEC estaba desde antes. No, ahí sí te voy a platicar la historia y hay que corregir algo de eso. Por favor, no, Eh, para eso no, mira, estamos, para ser la corregidos. Universidad de Guadalajara, digamos, sus primeros ya acciones formales con respecto al cine son de mediados de los 80. Sí. Es por un lado la muestra de cine mexicano en Guadalajara, que era el apoyo a Jaime Humberto Hermosillo, y Jaime Humberto Hermosillo planteó la existencia de un taller de cine hacia adentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, eso arrancó 85, 85. Y luego, en el 86, se abre, eh, porque era el momento en que la universidad también estaba creando centros de investigación, ya no solo Ujú. facultades y escuelas, sino centros de investigación, grupos específicos de profesores o de gente que es dedicada al estudio, a la promoción, a la investigación, etcétera, de un fenómeno, ¿no? Y entonces ahí aparece el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, que va a reunir las dos cosas. O sea, la investigación con Emilio García Riera
y Eduardo de la Vega Alfaro, y por otro lado, la enseñanza del cine, que es Jaime Humberto Hermosillo con el taller de cine, al que se suma después Juan Antonio de la Riva, creo que participó en ese taller como docente, luego Guillermo del Toro también estuvo como docente, Ana María Meyer. Eso arranca en los 80s. Luego, en el rectorado del licenciado Raúl Padilla, un área de la universidad que era el departamento de producción audiovisual, creo, digamos que toma también da un giro, porque en aquellos años ese departamento proporcionaba a las preparatorias y a algunas escuelas y facultades estos audiovisuales sobre ciertos temas que eran lo que llamamos transparencias, ¿no? Con una grabación, y entonces pues el profesor ponía la grabación y después iba cambiando conforme escuchaba un sonido ahí en la grabación, sonaba un pequeño timbre, pum, cambiaba la lámina y ponía la otra lámina. Y eso se usó. Era el Departamento de Recursos Audiovisuales, creo. Y se transformó en el Departamento de Televisión y Video, con Daniel Varela. Y entonces ahí estas dependencias estuvieron funcionando durante toda la rectoría de Raúl Padilla, y luego con el siguiente rector, Víctor González Romero, se crea, bueno, a fines todavía de Raúl Padilla, se crea una instancia que es la coordinación de medios. Y entonces, porque es cuando se crean los centros universitarios, entonces la universidad trataba La red de universitaria, crear ¿no? una estructura ordenada, ¿sabes? Sí. Había crecido un poco caóticamente. Entonces decía, no, vamos viendo cómo agrupamos. Entonces se crearon los centros temáticos y los centros regionales. Y como tal, también se le trata de dar un orden a otras actividades, y entonces se agrupa todo en la coordinación de medios. Se agrupa Radio Universidad, se agrupa el CIEC, televisión y video, etc. Y por fuerza de este asunto de la creación de dependencias cambian de nombre. Entonces se convierten en unidades, no sé qué, o algo por el estilo, la unidad de radio, la unidad de capacitación audiovisual, la unidad de investigación y la unidad de producción audiovisual, que era la UPA. ¿Sí? Y Boris, al llegar a México, por intercesión de su hija, de Olga, obtuvo un contrato con la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Televisión y Video. Y en el año de las explosiones, 92, ya estaba Boris, y la verdad es que de todos los que estaban colaborando en el Departamento de Televisión y Video, que muchos eran muchachos muy jóvenes, que aspiraban más que nada a esto que se llamaba en aquel entonces ser videastas, no tenían una experiencia, pues ni una visión propiamente de lo documental. Entonces Boris construye con las filmaciones que ellos hacen, o las grabaciones, porque ya estamos hablando de video, construye un documental pues muy impactante, que es Abril, el mes más cruel. Luego le encargan a Boris también el documental de homenaje del Bicentenario. Entonces, para cuando se crea la coordinación de medios, ahí hay disgustos, y entonces sale Daniel Varela del proyecto, sale incluso de la universidad, y Boris queda al frente de la unidad de capacitación audiovisual. Y desde la unidad de capacitación audiovisual, entonces, se plantea el proyecto de la licenciatura. Te estoy hablando de que si la coordinación de medios se crea en el año 94, fines del 94,
El proyecto de la licenciatura se habla de él hacia el año 95, fines del 95. Marta Vidrio, David Lapine, otras personas que colaboraban en el área están muy interesadas, participan, se consigue dar forma a un documento como el que exigía la universidad para la creación de una carrera, y entonces se propone la creación de la carrera, con la dificultad de que la coordinación de medios era una dependencia de la administración central y por lo tanto no podía ser trabajo académico. Entonces se necesitaba el respaldo o la vinculación con uno de los centros universitarios. Se pensó primero en ciencias sociales y humanidades porque el trabajo que se había hecho en el CIEC era de corte histórico o historiográfico, entonces se pensó que por ahí podía surgir. No existía todavía la carrera de comunicación pública, no existía la carrera de periodismo, nada de lo que... no se llegan ahí las negociaciones y entonces el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que era el más chiquito, pues es el que, digamos, dice que sí al proyecto y se convierte en la sede entonces de la licenciatura. Así nace la carrera. O sea, la carrera nace en cierto modo en una situación muy ambivalente, porque está desde la administración central, dependiendo de esa área que se llamaba la Unidad de Capacitación Audiovisual, pero a la vez está conectada para su validez de los estudios con el centro universitario. Con el tiempo, o sea, con los años, evidentemente desaparece primero la coordinación de medios, porque se pasa de la idea de que los medios tendrían que, digamos, funcionar como medios normales a que tendrían que ser un apoyo didáctico. Y entonces hay un periodo de ahí de unos años en donde se crea una dependencia muy extraña que tenía que ver con tecnología educativa, ¿no? Y ahí se integra todo lo que estaba en la coordinación de medios, exceptuando Radio Universidad, que se queda en extensión universitaria. Y entonces, al cambio de rectoría, después de González Romero, se retoma ya de manera muy formal el que la carrera ya sea absolutamente un asunto del centro universitario. Y ahí es cuando Boris entonces se incluye, digamos, dentro del centro universitario, ¿no? Hay todo un proceso, son procesos administrativos, burocráticos, que fueron muy, muy complicados, y la carrera se aprueba en el 96 y hace su convocatoria para el primer ingreso, que entrará en enero del 97. Y ya pues, son 25 años. 25 años. Y la carrera dura 4. Entonces, ¿eso cuántas generaciones nos da? Nos da No, pues creo que van 12 o 14 generaciones, por ahí, algo así. por ahí. 14 o 15, posiblemente más. Sí, sí es muy interesante conocer de dónde viene tu escuela, porque luego empiezas a tratar de saber de dónde vienes tú, pero si estás trabajando en un lugar donde no conoces su origen, es como un poquito No, y mira, ya caótico. la escuela en el CUAD, pues ya realmente fue adquiriendo características e identidad de escuela, Sí. ¿no? Tiene su propio edificio que se construyó ex profeso, se pudo equipar, en fin, creo que los primeros años, las primeras generaciones se la vieron muy difíciles y después hubo un momento en donde fueron mejores las circunstancias y entonces hubo posibilidad de iniciar pues una gran cantidad de proyectos, proyectos como el de
lo documental, proyectos como el primer largometraje, el que era también de autoría de Boris, que es sobre la mina de pasta de conchos, ¿no? Que era Tamaulipas. Sí. Sí. Y bueno, otras cosas más que han ocurrido ahí en el transcurso, ¿no? Y ahora también bueno, ya en términos más específicos de la carrera, igual no todos los que nos escuchan están adentrados en la carrera, pero vamos a empezar con lo de ópera prima y como que pinta Claro, para largometrajes de ficción también, claro, para tener un acervo de producciones claro. tapatías. Pinta, Ese es otro, pinta muy ahí ya bien. viene algo que es propiamente pues, la producción de ficción de la escuela, ¿no? Ujú. Que creo que sí va a crecer, va a crecer. Sí, sí, por eso igual te preguntaba de qué te gustaría ver en el cine para algunos Algunos que egresados que se vayan pongan tomando, pilas y que se no, pongan, que le busquen. por eso, que le busquen aquí, aquí que vengan por sus ideas de guión. Sí. Este, y bueno, no pretendo tratarte como de que tengas todas las respuestas porque, digo, cuando das clase se supone que, Que lo que sé. así, que así te tratamos, pero ¿hay alguna inquietud o alguna curiosidad sobre sobre nuestro grupo, porque creo que no nos hemos conocido como Ujú, ahorita ujú. te logré conocer? Este, no sé si alguna vez pensaste en deberíamos tener una charla de presentarnos Ujú. como Creo que, más que cineastas, pues como claro, personas. ¿Crees que eso quedaría bien en la escuela en términos? sí, esa parte debe de mejorarse, ¿no? Sinceramente. Yo espero que también esa parte se vaya tomando rumbo. Ha Ujú. sido muy informal a veces el contacto tanto entre los profesores con los alumnos como entre los alumnos mismos, ¿no? Sí, Eh, y ha quedado como siempre fuera de la escuela, porque el problema del edificio, y ese es un problema de diseño, es que también no dio espacio para esta convivencia, ¿no? O sea, hicieron aulas, hicieron claro. cubículos, hicieron el foro, todas estas cosas, pero no hay realmente un espacio para una convivencia. Idealmente podría ser la parte de la biblioteca, a lo mejor dándole una transformación. Entonces, eso falta que aquello tome forma, ¿eh? Ya, Yo tuve la suerte con ustedes, a diferencia de los que vinieron después, de al menos tener las clases presenciales, ¿no? sí, Porque sí, los otros grupos, pues era ver caritas en Zoom y ahora que nos hemos visto, pues cambia. sí, y a algunos pues les tocó Zoom todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, también estando en el concentrado de generación, que es pues, territorios interiores, donde te vas, Ujú, toda la generación se va a una casa y convives un mes entero viviendo, desayunando, comiendo y ujú, cenando con tus compañeros eh, y con tus compañeros de generación y unos guías o ujú, profesores que ujú, están como ahí del equipo de producción y te das cuenta que estabas pretendiendo hacer cine con gente que no conocías muy bien o ujú, querías hablar de emociones muy profundas con ujú, tu profe de guión en quien no sabes ujú. su situación familiar y Claro. como que hay una pérdida de comunicación cuando quieres hablar de la familia o del amor o el desamor Ujú, o la muerte con alguien con quien nada más eres profesor estudiante, ¿no? ujú, Entonces también fue una motivación por la cual estaba muy emocionado de que vinieras y ujú. también a quien le preguntaba, a quien le decía, no, pues Guillermo va a estar en el podcast, se emocionó, ¿no? Porque, pues lo voy a conocer un poquito más, ¿no? Y también expresarte que a todos los profes nos caen muy bien y todos los Ujú. maestros nos caen muy bien, pero hay una afinidad, contigo y con la forma en la que das tu clase que se comparte esa pasión que tienes tú por el cine. Entonces, te Pues eso me da agradecemos mucho mucho gusto por, oírlo. sí, te agradecemos mucho porque también
son muchas horas de dedicación para armar Ujú, tus clases y eso, ujú, y llegamos y es como, ok, ujú, esta clase tuve problemas en escribir mi guión, no sé, la plan de rodaje de producción no ujú, me está quedando muy ujú, bien. El actor ya me dijo que no puede, pero mínimo tengo clase de ujú, historia del cine y ujú, vamos ujú. a disfrutar eso, ¿no? Como dices, la obra final, que es Sí. la película. Y mira, yo nada más quisiera decirles ya así en plan didáctico que lo que sí es cierto es que nunca mis cursos han sido iguales. Es decir, soy de un profesor que, claro, tienes las mismas películas y tienes una serie de información y tienes cierta visión de cómo crees que puede beneficiar o qué deben de hacer los estudiantes como para tener un aprendizaje de eso. Ujú. Eh, pero nunca ha sido la información que casi estoy constantemente actualizándome, leyendo, investigando, estudiando y he descubierto cosas nuevas en cosas bastante trilladas, ¿no? Y que a Ujú. veces los sorprenden, ¿no? Ya. Les hablaba ahora en el curso de Historia de Cine Mexicano cómo me queda claro que Buñuel tenía un tanto de mitomanía respecto de su carrera profesional y que fue de una manera muy divertida, porque era un tipo muy divertido, fue manipulando mucho las cosas, pero que los hechos nos hablan que nada de lo que él ha dicho, por ejemplo, o de lo que siempre repitió sobre los olvidados, es un hecho. Es decir, la película fue un éxito, nadie le intentó censurar la película, no tuvo reclamaciones, desde el principio fue vista como una gran película por la crítica y esta idea de que era una película eh, que iba a ser proscrita, etcétera, no tiene fundamento, ¿no? Al menos con los hechos que han quedado. Entonces, son ese tipo de novedades las que eh, me da gusto poder, cada cierto curso, poder incluirlas, ¿no? Claro. Hablar de ellas y mostrarlas. No, y aquí tienes un espacio más para venir a hablar de cine, para venir a hablar de curiosidades. Estás invitado para Muy cuando bien, quieras. gracias. Y sí es un poco el punto, ¿no? Que no ver a las personas que queremos ver solo cuando nos indica el calendario, ¿no? Si quieres escuchar un poco más de la historia de alguien, le puedes picar play Y aquí y está a tu estoy. servicio un poco de video on demand, pero es como vida on demand. Ujú, Puedes bien, acceder. claro. Es una ventana que está a tu alcance cuando estés haciendo ejercicio, cuando estés, no sé, comiendo en el carro, en el tráfico, porque luego se vuelve estresante todo Ujú, eso. ujú, Hacer ejercicio sin divertirse con ujú. algo más, o música o algo, un podcast intelectual, pues como que se vuelve monótono. Ya ves que estamos constantemente Claro, bombardeados por imágenes y claro. sonidos ahora, pues entonces es un Pues poco eso. esperemos que no haberlos aburrido muchos, No, para nada, para nada. o crearles esta sensación de casi de depresiva. No, incluso, bueno, igual estábamos hablando un poco bajo, entonces igual y Ujú. nos contratan para hacer estos podcasts que es para que la gente se duerma. Ah, también No puede es servir, cierto. puede servir. Sí he estado haciendo como castings a ver si mi Ujú. voz da para eso o para algo de comedia, no sé. Ah, Ahí te aviso cuando claro, claro. me Pues sí, digan. tienes que trabajar. Eso, fíjate que hay cosas que nos faltan en el DICE por enseñar y estas cosas Clases que de tienen que ver, locución, sí, con la voz, sobre todo para que también entiendan, eh, de pronto son útiles con los actores mismos, ¿no? claro. El actor que te está recitando lo identificas y entonces Ujú. tratas de hacer con él algo que no recite. Ya. No nada más le dices, no recites, sino tienes que darle pistas. Entenderle, ajá, Sí, de sí, dónde sí. viene la voz y Sí, demás. Bueno, y porque qué puede tú, hacer. cuántos años llevas ya en televisión? ¿Cuándo Bueno, el empezó? programa comenzó en el 2011 2011, claro. y anteriormente había yo tenido circunstancialmente también participaciones para Ujú. la televisión, ¿no? Para el sistema jalisciense de radio y televisión.
Pero incluso ahí venía contractual de tienes que tener clases de locución o clases No, 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 de, no, de qué cosas sí puedes decir. ¿Alguna vez te censuraron no, en nada, tu programa? no, nada, que yo sepa. Bueno, ¿sabes qué? Lo que sí se censuraba, y todavía, por ser televisión Mm, abierta y al aire, son ciertos momentos de las películas. ok. Hay escenas de violencia, etcétera, que sí se tuvieron que suprimir en algunas de las películas, Ujú, porque todavía la ley en eso es muy estricta con respecto a la televisión abierta, ¿eh? claro. Aunque ya últimamente he visto unas barbaridades en la televisión abierta. Yo supongo que ya se va a dejar atrás, ¿no? Pero al menos, claro, quizás no se estén ya transmitiendo algunos de esos programas, pero programas hechos en el 2011, 2012, que incluso fueron filmados o grabados en un sistema que no es digital, entonces creo que no Ujú. los están utilizando, sí se redujeron y hasta hubo películas que no se seleccionaron precisamente porque estaban cargadas de elementos a veces de desnudo, de lenguaje o Ujú. de cosas por el estilo. Pero a ti nunca No, bueno, no, no. no te conozco como alguien de lenguaje inflamatorio, ni soez, No, no, ni... no, no, nunca, No, nunca me- no. Y tampoco te dieron clases de esto es tele, este es el lenguaje propio. Bueno, No, por- no, el canal no ya. tiene esa infraestructura. Pero sí sigue siendo pues más formal, ¿no? Porque este medio es un poco informal, lo produzco yo y lo pongo Ujú, yo y pues si digo alguna grosería, pues disculpen claro. papás, pero No, lo que te no hay digo alguien que que me... a mí me ocurrió es que sí con los años y sobre todo haciendo crítica de cine y eso, pues sí me tocó participar mucho en radio. Como Ujú, DIS tuvimos un programa de radio durante 3 años con Carlos Torrico y con un profesor que ya se jubiló, con Ramón Lara. Y luego ahí mismo en Radio Universidad después tuvimos otro programa con una maestra de Patricia Torres San Martín del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades también, que duró como 1 año y medio hasta que nos sacaron del aire. En realidad nos sacaron del aire en las dos ocasiones por cambios de programación, ¿no? ya. Oye, pues debería regresar en formato de podcast, que es... Sí, estaría chido sería el interesante porque podcast del DIS. esto ya se puede. Sí, Ahora con toda esta tecnología, pues sí, puede hacerse así. sí, que sea como una plataforma de, pues eso, para compartir, que no sea solo el cineclub y el tiempo de charla de Claro, eso, sino que sea algo claro. más abierto. Igual aquí tienen forma de producir o con Chechar, que también es un egresado que está haciendo podcast. También está Estaría, haciendo. Ah, sí, mira, no, qué bien. estaría súper bien. Hay mucho más profesional. Ujú, Aquí somos muy accidentados. A ujú. mí la primera entrevista se me apagó la cámara. Ah, Y es como, bueno, déjala, vuelvo a prender. bueno, era de la, Él, era de la primera. este, entonces él podría ser host Ujú, del podcast del DIS. Sí, ujú. estaría súper bien. Muy bien, pues eso hay que Pero bueno, platicarlo allá. sí, me gusta terminar en notas positivas. Sí, Pero sí, Guillermo, muchas gracias por todo pues por ya conocerte un poquito más a ti. No sé si sientas que me conozcas más a mí. Si tienes alguna pregunta para mí, yo con gusto fíjate que no tengo la revelo. preguntas, pero te agradezco mucho que me hayas Sí, invitado y que hagas este esfuerzo, ¿no? Espero que eso que sea interesante para quien lo vea sí, como y encuentre algo. partir de la Sí, comunicación, ¿no? Y abrir canales. sí, sí. Pero bueno, entonces con eso terminamos. Con eso nos despedimos. Sí, adiós. Y ya.